la polémica de hoy. Pongámosle el arte, querido Fer, para poder ver ya de qué se trata el tema del día de hoy, Chimi. Bueno, ahí está el título y la respectiva portada en nuestra señal de video. Dice, Boscan, Salazar pidió a Zarauz culpar a Correa por crimen de Villavicencio. Ay, ay, ay. Grave denuncia definitivamente. Ya aparecen los tres involucrados en una llamada telefónica. ¿Aló? ¿Quién es? ¿Soy yo? ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde, lo sé. Pues yo solo quiero que tú escribas un tuit. Bueno, vamos a desarrollar esta historia, queridos amigos, y dice así, ¿no? Porque una grave, pero muy grave acusación en contra de la fiscal general Diana Salazar se mandó el colega periodista del medio digital Aposta, Anderson Boscan. Según el comunicador, Diana Salazar llamó a Verónica Zarauz, viuda del difunto ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, y lo dijo basado en una entrevista anterior con el abogado de Zarauz. Así es, ¿no? Y ¿qué le pidió Salazar, o qué le pidió supuestamente Salazar a Verónica Zarauz, según Boscan? Pues que publique un mensaje en redes sociales para responsabilizar al correísmo por el asesinato de Villavicencio. Vamos a escucharle inmediatamente entonces al colega Boscan. Pero además pasó el crimen de Villavicencio y está aquí, lo dijo en este programa el abogado de Verónica Zarauz, y ojalá algún día lo confirme Zarauz en cámara. A ella la llama la fiscal general Diana Salazar y le dice, necesito que ponga un tuit. Y le dicta el tuit. Y Zarauz pone un tuit diciendo, Correa mató a Villavicencio. 2 minutos después de la llamada, que además está la llamada registrada de Salazar. Claro. Eso fue bochornoso. Oye, Estábamos escuchando justamente a Anderson Boscan dando los detalles de estas llamadas, de esta triangulación de orden oscuro que se realizaba entre la fiscal y los familiares de Villavicencio. Bueno, analicemos lo denunciado por Boscan y vamos atando cabos también, ¿no? Vamos desde el inicio para comprender mejor. El asesinato de Fernando Villavicencio ocurrió la noche del 9 de agosto de 2023, a tan solo 11 días de la primera vuelta de las elecciones anticipadas convocadas para 20 de agosto de ese mismo año. Así es, y hay quienes dicen que el asesinato de Villavicencio le quitó votos al correísmo y esto le habría impedido a Luisa González ganar en una sola vuelta, ¿no? Claro, porque operaron así, ¿no? Luisa González finalmente ganó esa primera vuelta con el 33.61% de la votación, mientras que Daniel Noboa, actual presidente candidato, quedó en segundo lugar con 23.47%, es decir, una diferencia de 10 puntos. Bueno, y días antes de la segunda vuelta, convocada para el domingo 15 de octubre de 2023, estamos hablando, el expresidente Rafael Correa publicó en la red social X lo siguiente, hacía una advertencia, ¿no? A estar listos como en la primera vuelta, pues están desesperados. A propósito, aumentaron un mes la investigación del asesinato de Villavicencio para que termine el 10 de octubre. Nos informan que presionan al único sicario que dejaron vivo para que dé falso testimonio contra nosotros, a cambio de dejarlo vivo, libre y con nueva identidad. Los medios repetirán esta mentira. Después de la victoria, haremos una comisión internacional para que investigue, a no dejarse engañar nuevamente. Bueno, eso fue lo que publicó Rafael Correa, y 4 horas más tarde, a las 8 de la noche con 32 minutos de ese mismo 8 de octubre, Verónica Zarauz le respondió a Rafael Correa y le responsabilizó ya del asesinato de Villavicencio, ¿no? Uh-huh. Y vamos a poner la publicación en la red social X, que de acuerdo a Boscan, pues este sería el post que le habría solicitado la fiscal general a Zarauz, y dice lo siguiente: alístate, porque vas a pagar por este asesinato. Tenemos el testimonio adelantado bajo juramento y te señalan a ti, asesino. Recuerdo claramente este post por su crudeza, por su violencia y justamente en qué momento lo mandan, ¿no te acuerdas tú? Uh-huh. Entonces, directamente Verónica Zarauz le dice asesino a Rafael Correa al referirse al crimen de Fernando Villavicencio, ¿no? Y no solo fue Zarauz la que le respondió a Correa, también lo hizo Cristian Zurita, quien reemplazó a Villavicencio como candidato, como ustedes lo recuerdan, ¿no? Pongamos la publicación de Zurita.
Vamos a leer un post de Cristian Zurita que dice: urgente, testimonio adelantado del único testigo que les faltó matar y que se encontraba protegido, señaló bajo juramento que los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio es el gobierno de Correa. Ya está en el proceso, ya sabemos dónde buscar, es su fin. Ya. Bueno, ahí está, ¿no? Y con todo este contexto que les hemos dado, queridos amigos, yo creo que es necesario repetir lo que dijo Anderson Boscan. Es un video corto nada más, así que repitámoslo, por favor, mi querido Fernando. A ver. Pero además pasó el crimen de Villavicencio y está aquí, lo dijo en este programa el abogado de Verónica Zarauz, y ojalá algún día lo confirme Zarauz en cámara. A ella la llama la fiscal general Diana Salazar y le dice: necesito que ponga un tuit. Y le dicta el tuit. Y Zarauz pone un tuit diciendo: Correa mató a Villavicencio. 2 minutos después de la llamada, que además está la llamada registrada de Salazar. Claro. Eso fue bochornoso. Oye, Ahora entiendo por qué querías ponerle 2 veces este video, porque la comprensión que se hace del mismo es mucho mayor luego de este contexto que acabas de dar. Por supuesto, y el colega periodista de La Posta en este video citó pues al abogado de Zarauz de ser quien reveló el supuesto pedido de la fiscal general. El abogado de Zarauz es Hugo Espín, quien concedió una entrevista a La Posta en agosto de 2024, es decir, hace pocos meses. Vamos a escuchar este video del abogado de Zarauz, también en la misma Posta, ¿no? ¿El fiscal general llamó en algún momento a tu clienta para decirle que uno de los testigos que había hablado mencionó al gobierno de Rafael Correa, esto durante las elecciones? Tengo entendido que se hizo este comentario cuando recién arrancaba la investigación del caso y que habría una correlación. Por esto, Verónica hizo una declaración pública en este sentido, expresando lo que había acabado de conocer de primera mano por parte de la Fiscalía General. En este momento yo no estaba junto a ella, desconozco específicamente cómo se dio la reunión o cómo se conversó. Nosotros sí estuvimos juntos en una reunión con la Fiscalía General. La Fiscal General llamó a Verónica Zarauz y le dijo: tenemos información de que fue el gobierno de Correa el que estuvo detrás. Yo estuve en una reunión. Producto de esto, Verónica Zarauz hizo una declaración pública. Así es. Esto es absolutamente cierto. Bueno, ahí está, ¿no? Ya estaba detallado en ese momento, agosto de 2024, lo que ahora estamos reportando. Bueno, pero es importante analizar qué sucedió después. ¿Qué sucedió semanas más tarde con la acusación de Verónica Zarauz contra el expresidente Rafael Correa? El tema simplemente se desvaneció, se esfumó y no sabemos la razón, no se conoce la razón. La viuda de Villavicencio cambió sorpresivamente de versión luego del triunfo de Daniel Noboa en la segunda vuelta. Sí, en realidad eso sucedió porque Zarauz, quien de paso pues se postuló como candidata, actualmente es candidata asambleísta por Pichincha, por el Movimiento Democracia Sí, se echó para atrás en su acusación al correísmo y ahora dijo que detrás del asesinato de Villavicencio está el movimiento Construye de María Paula Romo. Esa fue la razón principal por la que no se postuló para ese movimiento, que auspició en su momento también la candidatura presidencial de Fernando Villavicencio. ¿Por qué en Democracia Sí y no en otras organizaciones como Construye, que todavía está haciendo campaña con el nombre de Fernando? Bueno, yo no puedo estar con las personas que para mí son sospechosas del crimen de Fernando, y hay muchísima gente que ha traicionado la memoria de Fernando que está en Construye. Yo no podría estar con estas personas. Va cambiando muy rápidamente de criterio, va señalando más y más posibles responsables, ¿ya? ¿Qué le falta? Así es, y en una entrevista posterior con el colega periodista Freddy Paredes, Verónica Zarauz también acusó al ex ministro de Gobierno y ex comandante de la Policía Nacional, el Pato Carrillo, ¿no? Patricio Carrillo, quien, como ustedes recuerdan, también fue parte del movimiento Construye y hasta se postuló como asambleísta, pero no pudo ocupar el cargo, ¿no? Entonces, la viuda de Villavicencio también ya le metió en la colada al general Patricio Carrillo. Vamos a escuchar. Que estuvo candidato a la asamblea, que está siendo investigado, que yo mismo he llamado a que él dé versiones de todos los hechos que pasaron. ¿A quién se refiere? El día del asesinato de Fernando, a este señor Carrillo me refiero específicamente. Patricio Carrillo, el ex comandante general de la policía. Por supuesto que sí. ¿Por qué cree que él es sospechoso?
sospechoso o no sospechoso, somos todas las personas que de alguna forma sabemos algo y nos quedamos callados. Y Patricio Carrillo sabía muchas cosas sobre el crimen de Fernando, cómo se estaba planificando, y nunca lo dijo. Está diciendo que Patricio Carrillo sabía muchas cosas previamente al cometimiento del asesinato. Así es, ¿no? Y bueno, y esto no es todo, ¿verdad? Esto no es todo. Porque Verónica Zarauz posteriormente no solo que ya no acusa al correísmo por el asesinato de Villavicencio, porque ahora también deslegitima la investigación de la fiscalía y del testigo protegido que en su momento anunció esa institución, ¿no? O sea, ya ahorita sí estamos en foja cero, dices tú. Así es. Escuchemos este último video de Zarauz. El tema del testimonio anticipado de este testigo protegido no resultó en nada, porque es demasiado etéreo, demasiado vacío. Dice, es gente del correísmo y nunca dio un nombre, nunca dio una cuenta, simplemente era lo que un tercero le contó a este señor y Fiscalía validó eso como la prueba madre del caso. Bueno, ahí está, ¿no? Dice Verónica Zarauz que ese testimonio de este testigo de la fiscalía no sirvió para nada porque no presentó pruebas, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que le dijo, haciendo una afirmación directa? ¿Cómo le dijo asesino a un expresidente? Seguramente muchos no comprenden eso, ¿no? Va de retro a cada rato. Ya de retro en cambio en señalar esto. Luego cambia de objetivo. Ahora duda del testigo. Ya capaz que nos va a decir que no está muerto, porque no está vivo, porque realmente está dudando absolutamente de todo. Ahora sí se ha puesto pies de plomo porque además está de candidata a la asamblea. Bueno, ¿no? Y en medio de todo este rollo que les estamos contando, amigos, la Fiscalía General del Estado difundió este viernes, el día de hoy, un comunicado en el que dejó en claro que esa institución no dispone de recursos ni tampoco tiene competencia para dar protección a candidatos durante la campaña electoral, ¿no? Esto es muy grave y frente a este comunicado reaccionó el ex candidato presidencial Andrés Zarauz a través de la red social X. Veamos. Aquí está, ¿no? Bueno, poniendo en contexto, el medio digital La Calle recoge el comunicado de la Fiscalía de este día, en el que se dice que la Fiscalía informó que no dispone de recursos ni competencias para brindar protección especial a candidatos en campaña electoral. Eso dice la Fiscalía. Y en respuesta a esto, el ex candidato Andrés Zarauz dice lo siguiente: están echando la culpa a otros por el asesinato de 2023 y por lo que estén planificando para este 2025. Hay que saber leer entre líneas. Y si alguien sabe leer entre líneas es Andrés Zarauz, porque permanentemente, sobre todo en redes, ha mandado interpretaciones que tienen justamente, que son contrafácticas a lo que está todo el mundo leyendo. Y bueno, y de paso muchos se preguntarán en qué estado se encuentran las investigaciones del asesinato de Fernando Villavicencio, porque desde el 9 de agosto de 2023 hasta la presente fecha, vamos ya para los casi año y medio, y no sabemos cuánto se ha avanzado. Lo del famoso teléfono celular que le botaron al río Machangar, que después resulta que fue a parar a manos del FBI, y después se revelaron los chats, y la Fiscalía dijo que esos chats no tienen validez, y no sabemos qué pasa con las investigaciones. Y lo peor es que no tener un resultado de esas investigaciones deja abierta esta puerta a la impunidad y lamentablemente a repetir estos ejercicios de violencia dentro de campañas políticas. El Ecuador tiene de eso también mucho de lo que arrepentirse, porque hay un legado también de violencia en la política que empieza ya desde que somos nación prácticamente. Bueno, y también luego de esta revelación que ha hecho Anderson Boscan, tampoco ha habido un pronunciamiento de la propia Verónica Zarauz, ¿no? Que debería hacerlo. Claro. Debería hacerlo, porque esto es bastante grave. Claro, lo que pasa es que esta coyuntura electoral mide mucho las palabras, incluso las respuestas, ¿no?
porque están sumando y restando los pocos o muchos votos que tengan, y esto puede significar pues una resta importante. Incluso recordémonos que para la asamblea se vota por lista, ¿no? Incluso para otros candidatos que le acompañan en las listas. Sí, y también no ha habido un pronunciamiento de la propia Fiscalía General del Estado ante las aseveraciones del colega periodista de La Posta, Anderson Boscán. Eso sí es raro. Sí. Sí, reaccionan como pulguitas a cualquier cosa, y ahora de pronto retornó a la maternidad. Seguramente habrá un pronunciamiento como institución en las próximas horas y vamos a estar pendientes, pero lo que sí queda claro de todo esto que les hemos contado es que queda en el aire, ¿no? Pues muchos se preguntarán por qué Verónica Zarauz acusó directamente a ese partido político del asesinato de Fernando Villavicencio, y luego se cambia sorpresivamente la versión y resulta que los que están atrás es el movimiento de la María Paula Romo, del movimiento Construye, y se deslegitima la propia investigación de la Fiscalía General del Estado. Lo cierto es que, de acuerdo a muchos analistas, todo esto le afectó la votación de la entonces candidata a la presidencia por el movimiento Revolución Ciudadana en las elecciones de 2023, ¿no? Ahora, como lo que acabamos de decir en el tema, pues al parecer la inspiración de ese tuit no vino de la propia señora Zarauz, sino que le llegó de algún despacho en algún roof, en alguna torre elevada de la República de Almagro y Patria. Así es, y también hay que recordar otros elementos, porque definitivamente este asesinato fue pues realmente muy, muy extraño. Recordemos que luego del asesinato uno de los atacantes fue detenido, resultó herido, y esto hay que recordar porque es muy importante. Resulta que a ese detenido no le llevan a un hospital, a una clínica para que se recupere, sino que le llevan directamente a la unidad de flagrancia en la Fiscalía General del Estado, y ahí muere, sospechosamente. También hay que recordar que 7 detenidos que estuvieron implicados en el asesinato de Villavicencio fueron asesinados en las cárceles ecuatorianas, en la penitenciaría del Litoral y también en la cárcel de La Tacunga, y eso era responsabilidad del Estado, y eso ocurrió en el gobierno de Guillermo Lasso. Así que ha habido una serie de elementos bastante extraños y que no han podido ser clarificados. No, y hay mucha tela que cortar, y la historia también en el país. Hay temas que quedan pendientes, la muerte, por ejemplo, de la exministra Larriba durante el gobierno de Rafael Correa, que estuvo en manos de las Fuerzas Armadas, lo que pasó con Abdón Calderón Muñoz, y bien retornamos a la democracia, lo que pasó con Jaime Hurtado. Tenemos un legado en ese tema. Lamentablemente hemos teñido de sangre la política ecuatoriana ya tiempo atrás, ¿no? Uh-huh. Bueno, finalmente, ya para cerrar, ¿se ha comunicado tal vez la ganadora del libro de Vilma Taca? Yo no he podido ver comentarios, pero creo que no, ya voy a revisar bien. Recuerdo el nombre entonces, por cierto, el ganador fue el número 55, aquí está escrito, no creo que se pueda ver, o sí se puede ver, y la ganadora se llama María José Troya. Tiene hasta el día lunes para comunicarse con nosotros, para venir a la radio, cualquier cosa de estas, y nosotros con gusto le entregamos su premio. Traiga su cédula de identidad, por favor, y si no, pues el lunes nos volveremos a ver para hacer otro sorteo. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, queridos amigos. Queremos agradecerles por habernos acompañado en esta semana. Y pues les esperamos el día lunes. Disfruten del fin de semana, por supuesto, y recuerden, manténganse bien, pero bien informados a través de nuestros canales digitales, www.Radio Pichincha, y nuestros canales de redes sociales, ¿no? Porque la información no para acá en Radio Pichincha. Claro. Vámonos nosotros al Morocho. ¿Va a tocar? ¿Sí? Al Morocho, pues sí. Solo nosotros, ustedes no. Bueno, gracias amigos. Chao. Okay. Chao.